Sí, buenas, entonces el día de hoy vamos a trabajar con el capítulo número 4 del libro de Juan, y lo importante que vamos a trabajar el día de hoy es que cada vez que predicamos la palabra tenemos que invitar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Así que vamos en estos momentos a orar para que la gracia y el poder de Dios puedan permanecer durante todo este tema, y que las palabras que podamos compartir sean las palabras que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, porque eres Dios, porque eres un Dios grande, poderoso, majestuoso. Te pedimos, Señor, que llene nuestras vidas con tu paz y con tu amor. Que al compartir esta palabra, tu palabra, Señor, tenga el poder de transformar nuestro corazón, y que sea tu palabra la que llene nuestras vidas de forma tal que podamos ver tu mano poderosa moverse en cada persona que ha de escuchar y ver este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy queremos trabajar con el capítulo 4 del libro de Juan, y este capítulo se divide básicamente en dos partes principales. La primera parte del capítulo está enfocada y es la historia principal del capítulo, que es la parte de la mujer samaritana y el encuentro que tuvo con Jesús. Y la segunda parte entonces es la sanidad de un joven que es hijo de un oficial del rey y se acerca a Jesús para pedir que por favor le libere. Vamos a entrar entonces en el contexto. Me gustaría por favor antes que nada poder leer, ¿no?, esta parte de la mujer samaritana, y entonces ir comentándola. Es la idea que quiero desarrollar justamente con este tema. Algunos detalles que comentar. La mujer samaritana, obviamente, es el nombre, vamos a decirlo, es uno de los encuentros más loables que ha tenido Cristo Jesús con un extranjero. De hecho, para los judíos como tal, la salvación era solamente para los judíos. Y Jesús obviamente creció bajo esa formación. Sin embargo, recordemos que Jesús no vino a predicar solamente a los judíos. Jesús vino a transformar todo el concepto que nosotros teníamos acerca de lo que era la predicación. Y en distintos encuentros que vamos a ver durante el libro de Juan, vamos a ver cómo Jesús rompe con muchísimos esquemas. Y esos esquemas que Él rompe es justamente para darnos la oportunidad de tener un mensaje universal. Leemos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Algo que resaltar es que la palabra aquí que se expresa que le era necesario es una palabra griega que se llama edei, y esa palabra lo que indica es que tenía que. La expresión aquí mostrada lo que indica básicamente es que era una obligación para Cristo cruzar por Samaria. Investigando un poco acerca de lo que era el tramo desde Judea hasta Galilea, que es que Cristo iba a retornar, me di cuenta de que había más o menos 3 caminos por los cuales se podía ir. 2 de ellos implicaban bordear completamente a Samaria, pues los judíos les eran muy difíciles las relaciones con los samaritanos, y más adelante vamos a ver el por qué. Y entonces un camino era cruzando por Samaria. Si cruzando por Samaria ellos se ahorraban literalmente más de 30 kilómetros de camino, al bordear a Samaria, uno de los caminos tenía alrededor de 150 kilómetros entre Judea y Galilea. Imagínense que eran caminos muy duros, porque habían sido construidos en una arcilla que era muy caliente. Entonces ellos preferían irse bordeando toda la Samaria por ambos caminos. Había un camino que los romanos utilizaban regularmente, y era un camino que hasta podían llevar, por ejemplo, carretas, pero igual implicaba tener que bordear toda la costa por el borde de Samaria y entonces subir nuevamente hasta Galilea. Pues este gran problema que ellos tenían, Jesús de una vez por todas dice: yo tengo que pasar por Samaria. Era su necesidad pasar por Samaria, era su intención pasar por Samaria. Cuando hablamos de Samaria tenemos que entender por qué los judíos tienen este problema con Samaria.
de Samaria hay algunos datos interesantes. Entender que Samaria fue comprada por Omri, que fue el papá de Acab, y la compró por 2 monedas de plata. Y Samaria estaba básicamente asentada como en un monte, ¿no? Y lo que él compró en teoría fue lo que se llama el monte de Samaria. Y bueno, él decidió colocar a Samaria como la ciudad principal de Israel, o sea, como la capital de Israel. Pero entonces Onri hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y su hijo Acán también hizo lo malo. Entonces la ciudad se llenó de paganos e idólatras. De hecho, Samaria estaba compuesta en un 80% por extranjeros. Bien, así que Dios los entregó al rey de Asiria y fueron llevados cautivos. Era un pueblo compuesto en su mayoría por extranjeros, y se creyeron que la tierra dada por Dios era de su propiedad. Fueron rechazados por Zorobabel cuando, en ocasión de la construcción o de la reconstrucción justamente de los muros de la ciudad, según lo registra Esdras, el capítulo 4, versículo 3. De ahí que existía una guerra muy férrea y un odio incesante entre ambos pueblos justamente, pero más que nada desarrollado por los samaritanos, por cómo Israel había entendido que darle la oportunidad a ellos de poder reconstruir la ciudad juntos implicaba mezclarse con el conjunto de personas extranjeras que vivían en esa ciudad. Por lo tanto, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, debía que, porque él tenía que romper con esa barrera que estaba trastornando pues esta ciudad. Vemos entonces en el capítulo 7 del capítulo 4, perdón, en el versículo 7 del capítulo 4 del libro de Juan, vamos a ver allí que dice la palabra: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían venido a la ciudad a comprar y a comer. Señores, a Cristo le dio cansancio. Jesús se cansó, y Jesús sufrió hambre, indicando justamente la forma de Cristo, indicando que Cristo era humano. Entonces, él se cansó, vinieron a la ciudad básicamente, esta mujer que venía a la hora sexta, como lo vamos a ver justamente más adelante. Bueno, ya lo vimos en el capítulo número 6. Esta mujer vino a la hora sexta. Algunos eruditos pues narran distintos momentos, ¿no? Pareciera haber, por así decirlo, una discrepancia en cuanto al uso de los horarios que tiene Juan. En algunos textos Juan utiliza el sistema judío de horarios, y en otros textos utiliza el sistema romano de horarios. Estos dos sistemas imperaban en esa época. El sistema judío implicaba que las horas comenzaban a partir de el amanecer, o sea, era la tarde y la mañana, ¿verdad? Los judíos entendían que las horas se contaban día y noche, y entonces el día está dividido básicamente en 12 horas, ¿bien? Así que el día para los judíos comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, y la noche comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba entonces a las 6 de la mañana. Por eso se habla justamente de la hora sexta. La hora sexta, como está hablando justamente del día, corresponde justamente a las 12 del mediodía. Y por lo regular las mujeres iban al pozo a buscar agua, o a las 6 de la mañana, que era la hora primera, o a la hora doceava, que era las 6 de la tarde. O sea, ya al finalizar la tarde iban a buscar agua al pozo para evitar los encuentros que podían tener con hombres que le podían hacer daño. Sin embargo, esta mujer viene a las 12 del mediodía, y obviamente era digamos, causaba suspicacia que ella viniese a las 12 del mediodía. Algunos eruditos hablan de que ya ella había tenido encuentros lamentables con algunas de las mujeres que le acusaban de ser una prostituta. Y ciertamente en la interacción que tiene con Cristo Jesús vamos a ver que esta mujer, al desvelar su corazón ante Jesús, explica básicamente que había tenido varios maridos, y que el que estaba con ella en ese momento no era su marido. Seguimos leyendo la palabra, pues en el versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana? Dos elementos importantes. Un judío hablando a un samaritano como tal, pero un judío hablando a una mujer, bien, una mujer samaritana. No estaba bien visto que un judío hablara con un samaritano, pero tampoco estaba bien visto que un judío se acercara entonces a una mujer, y más en ese horario, básicamente, de las 12 al mediodía, con todo ese caliente y toda esa parte. Las interacciones eran un poquito incómodas. Pero qué bueno que esta mujer pudo encontrarse en ese horario con aquel que podía saciar la sed que tenía su corazón, pero más que saciar la sed, transformar completamente su vida. Dice el versículo 10, el versículo 9, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús se sentó junto al pozo de Jacob. Y hay que mencionar que no es el único episodio que vemos a una mujer junto a un pozo. Nosotros vamos a encontrar varios episodios donde vamos a encontrar encuentros. Vamos a ver encuentros entre una mujer y un hombre en un pozo. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 21, versículo 19, pues Agar ve un pozo en medio de su desesperación y ella puede llenar su cántaro de agua. En el capítulo 24 de Génesis, versículo 17, más o menos alrededor del 16 al 17, 18, Eliezer, que era básicamente la persona que habían enviado para buscar esposa a Isaac, encuentra justamente a Rebeca. Luego entonces vemos en el capítulo 29 que Jacob se encuentra con Raquel en un pozo que estaba tapado por una gran piedra, y que cuando habían llegado ella y sus hermanas al pozo, se encontraron que los demás pastores obviamente no movían la piedra, y Jacob pues movió la piedra. En el capítulo 2, versículo 15 del libro de Éxodo, vamos a encontrar a Moisés que se encuentra junto al pozo con las hijas de Reuel, que es también llamado Jetro. El pozo era un lugar en donde la gente iba a buscar algo que necesitaba, no solamente para ellos, sino también para su ganado. Y qué interesante que Jesús, el agua de vida, se encuentra en este pozo con esta mujer, que si bien es de dudosa reputación, Jesús no mira la barrera que lo separa de la reputación. Jesucristo estaba mirando el corazón de esta mujer. Cuando estaban en su diálogo, Jesús le está planteando a la mujer que le dé agua de beber. Y la mujer se sorprende entonces que un judío le hablara y que le pidiera de beber a una mujer samaritana. Pero Cristo es un caballero. Y lo vamos a ver durante todo el estudio del libro de Juan. Jesús es un caballero, porque a pesar de conocer su debilidad, a pesar de saber que estaba pasando por una situación difícil, Jesús no se concentró en las debilidades de esta mujer, sino que se concentró en el potencial que podía tener. A pesar de que Cristo conoce nuestras debilidades, no nos trata con desprecio, sino que de una manera amante nos ministra y nos restaura. El que bebe de esta agua volverá a tener sed, dijo Jesús. Estas palabras hicieron eco en el corazón de esta mujer y le causaron pues la intriga por conocer qué agua realmente podía quitarle la sed que ella tenía. Cristo fue preparando el corazón de esta mujer. Poco a poco le fue mostrando la necesidad que tenía de beber del agua de vida. Y es que cuando Cristo entra al corazón seco y roto de nuestras vidas,
lo restaura y lo llena con su agua bendita, y luego esa agua se convierte en una fuente de agua viva para los demás. Hablando de este episodio, entonces, vamos a encontrar algunos textos de la autora Elena White, donde en 2 libros que pude consultar, ella tiene algún mensaje especial que mostrarnos. Dice en el libro Hijos de Dios: la mujer lo miró sorprendida. Había tenido éxito en despertar su interés e inspirarle respeto. Ella percibió que Cristo no estaba aludiendo al agua del pozo de Jacob, puesto que ella había bebido de la misma y había experimentado nuevamente sed. Con una fe notable, la mujer le pidió que le diera del agua de la que él había hablado, a fin de no tener más sed, ni necesitar venir a sacar agua del pozo. Jesús cambió abruptamente el tema de conversación y le pidió que llamara a su esposo. La mujer respondió con franqueza diciendo que no tenía esposo. Este era el punto que Cristo deseaba alcanzar para demostrar a la mujer que tenía el poder para leer la historia de su vida, aunque no la hubiera conocido. Se dirigió a ella diciéndole: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Con esto has dicho verdad. Jesús tenía en vista entonces un doble propósito. Él deseaba despertar, Cristo deseaba despertar su conciencia en cuanto a su pecaminosidad y en cuanto a su manera de vivir. Cristo deseaba probarle que ojos más que humanos habían leído los secretos de su vida. Y la mujer, aunque no comprendía totalmente lo pecaminoso de su manera de vivir, sí se asombró del conocimiento que Cristo poseía. Con profunda reverencia él le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta porción de la historia la vamos a encontrar pues entre el versículo 16 y el versículo 26. Qué interesante que Cristo está hablando con esta mujer y esta mujer se da cuenta de que él está diciendo una palabra mucho más profunda. Tú que me escuchas, tienes que dejar de pensar que eres tan pecador que Dios no te puede alcanzar. Dios conoce tu historia, Dios conoce tu vida, Dios conoce por lo que estás pasando, pero más que conocer por lo que está pasando, Él quiere alcanzarte. La obra de Miguel Ángel, que está representada por 2 dedos, y se ve a Dios intentando alcanzar al hombre. Estuve viendo un video recientemente donde alguien explicaba y decía: en la obra se puede ver a Dios extendiendo su mano por alcanzar al hombre, pero se ve entonces a un Adán con un dedo que parece indiferente, como que no le interesa que Dios lo alcance. Y qué interesante justamente que como seres humanos muchas veces somos renuentes a sentir el toque que Cristo quiere tener en nuestras vidas. Pero déjame decirte que no hay lugar en esta tierra, ni fuera de esta tierra, donde la dulce voz de Jesús no te pueda alcanzar. Deja de huir. Ven a Jesús y conoce ven a Jesús, porque Él conoce todas tus necesidades y ciertamente las hará realidad a su tiempo. Cristo te está buscando, porque Él necesita que tú vengas a Él. Él necesita transformar tu corazón porque quiere cambiarte plenamente. Qué bueno que el Señor de manera incesante intercede por nosotros. ¿Te imaginas vivir una vida donde nadie se interese por ti? Pues si es la vida que estás viviendo, déjame decirte que Cristo hoy quiere darte del agua vida que puede transformar tu vida y que te puede hacer entonces una fuente de bendición para todo el que te rodea. Nueva vez encontramos entonces ahora en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo Junto al Pozo, vamos a encontrar allí que la autora Elena White tiene algunas palabras que nos brindan un poco más de luz. El que trate de aplacar su sed, dice ella, en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez.
Por todas partes hay hombres que no están satisfechos. Anhelan algo que supla su necesidad. Un solo ser puede satisfacer esta necesidad. Lo que el mundo necesita es al deseado de todas las gentes, a Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza al alma. Jesús desvió entonces bruscamente la conversación que él tenía con la mujer, y antes que esa alma pudiese recibir el don que él anhelaba, debía ser inducida a reconocer su pecado y reconocer que necesita un Salvador. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella desveló su corazón diciendo: no tengo marido. Esperaba así poder evitar toda pregunta con relación a ese sentido. Pero el Salvador, que conoce nuestras vidas, le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. La mujer tembló. Una mano misteriosa estaba hojeando las páginas de su historia. Estaba sacando a la luz lo que ella había esperado mantener para siempre en secreto. ¿Quién era este que podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar de repente en la eternidad, en el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado, en su luz. Y en medio de esa conversación con Cristo Jesús, su conciencia despertó. No hay duda que cuando Cristo llega a una vida, la transforma y la convierte en una fuente de agua que brota para vida eterna. Si encontramos allí en el verso 22, bueno, del verso 21 en adelante, esta conversación tan grata que Jesús tuvo con esta mujer, porque esta parte que vamos justamente a leer es como el cierre para darle a ella la certeza de que con quien está hablando no es solamente lo que ella menciona, que es un profeta, sino que es el mismo Hijo de Dios. Leemos allí versículo 21, capítulo 4 del libro de Juan. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo: mujer, sé que ha de venir el Mesías. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús fue intencional al conversar con esta mujer. Él no dejó a las dudas de esta mujer, no dejó sus dudas vacías. Fue intencional en querer transformar su corazón. Porque cuando Él llega a una vida, pues Él la transforma solamente a través de la gracia del Espíritu Santo. Es que Dios puede obrar una transformación en su vida. El Espíritu fue preparando el corazón de esta mujer a medida que conversaba con Cristo Jesús. Y Cristo pudo conquistar su corazón diciendo la verdad. Qué bueno que al decir la verdad los corazones pueden ser transformados. Hay muchas personas que escuchan tu palabra, que escuchan las palabras que tú predicas. Y si tu vida no va acorde con lo que tú predicas, es un gran problema. Por eso es tan importante vivir bajo la influencia del Espíritu Santo y que nuestras palabras sean palabras ciertas. ¿Qué hacemos nosotros viviendo una vida que no refleje la verdad? Porque la misma palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad está en la palabra del Señor. La verdad es Jesucristo. Y qué interesante que Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Cuando un corazón es tocado por Dios, no le queda más que multiplicar lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso hablamos del gran primer amor. Y este primer amor lo que implica es que una vez tú conoces a Jesús, tienes entonces la facultad para poder contarle a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. A esta mujer nadie podía quitarle ahora mismo su historia. Su historia estaba ahí. Había tenido
5 maridos anteriores y el que tenía no era de ella, dando a entender claramente de que no estaba en buenos caminos. Y muy probablemente quizás no todo el mundo conocía su historia, pero esta mujer con tanto fervor corrió a donde estaba su pueblo y comenzó a contarle: miren, he encontrado a uno que me ha dicho todo de mi vida. ¿No será este el Cristo? Igual que el endemoniado gadareno, esta mujer sirvió, su testimonio sirvió para conquistar muchos corazones. Porque el testimonio habla. ¿Cómo está tu testimonio hoy en día? Más que tus palabras, ¿cómo está tu testimonio hoy en día? Hay que cuidarse mucho de que nuestras palabras sean acorde a nuestro testimonio. Muchos de estos ciudadanos de Samaria, de esa ciudad de Sicar que Jesús visitó, donde estaba el pozo de Jacob, creyeron a la palabra que esta mujer había dicho porque la conocían. Pero qué bueno que cuando vinieron también al encuentro con Jesús, creyeron mucho más y afirmaron mucho más su fe. Lo interesante de todo esto es que Cristo de manera intencional tenía que cruzar por Samaria porque quería romper las barreras que estaban limitando lo que él quería hacer, no solamente con los judíos, sino también abriendo el abanico para tantas personas. De hecho, la expresión que indica que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, da un pequeño indicio de lo que Cristo iba a hacer, dando la oportunidad no solamente a judíos que pudieran alcanzar la palabra de salvación, sino también a los extranjeros. Al llevar el mensaje a Samaria, si bien pertenecían en cierta medida al grupo de los judíos, en su mayoría eran extranjeros que se habían desviado y estaban en un mundo de idolatría. Al llevar la palabra fuera de Judea, fuera de Galilea, que eran las comunidades judías más fuertes que existían en ese momento, Cristo estaba dando el mensaje claro de que la palabra no debe quedarse en tu entorno. Es bueno comenzar por casa, como decíamos en un tema anterior. Es bueno comenzar por casa porque Cristo está dando ejemplo. Pero también es bueno llevar el mensaje fuera de las fronteras. Fuera de las fronteras de tu entorno. La gente que te conoce en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu vecindario, donde quiera que tú vivas. Trata de siempre llevar el mensaje, pero no tu mensaje. El mensaje de Cristo que puede transformar un corazón y que puede hacer que un corazón se convierta en una fuente de agua viva. Al finalizar el capítulo, entonces, vamos a encontrar la segunda parte del estudio del día de hoy, y es justamente cómo Cristo Jesús tiene poder para transformar los corazones y cómo su palabra, su sola palabra, es tan poderosa para restaurar muchas vidas. El versículo 43 del libro de Juan, el capítulo 4 del libro de Juan, versículo 43, vamos a encontrar allí una palabra que dice: 2 días después salió de allí, o sea, de Samaria, porque no solamente Cristo dio la palabra en Samaria, sino que ellos le pidieron que se quedara con ellos unos días y se quedó en Samaria. Dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. La palabra de Dios tiene poder para transformar cualquier corazón. En el estudio que hicimos del libro de Marcos, vimos cómo Jesús
declaraba una palabra y los demonios eran echados fuera. Ahora vemos a un Jesús que solamente con la palabra logra dar sanidad a un joven. Qué interesante que ese mismo Jesús que en el tiempo antiguo con su palabra declaraba y su voluntad era hecha, es el mismo Dios que hoy tiene el poder y su palabra tiene el poder para seguir haciendo milagros. Pero Jesús necesita que quien necesita el milagro pueda creer en él. Fíjense que la palabra justamente dice que este hombre le creyó a las palabras de Jesús. La fe puede mover cualquier montaña, pero las montañas que pueden mover la fe, Cristo no puede moverla sola. Tienes que depositar tu corazón en Él. Cree en Él y en su palabra y vas a ver tu vida transformada y renovada. ¿Quieres que tu vida se convierta en una fuente de agua viva? ¿Quieres que tus hijos logren la sanidad? ¿Quieres lograr la sanidad? ¿Quieres liberarte del pecado que te está asediando? ¿Quieres liberarte de todas las cosas que te están envolviendo hoy? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Hoy es el tiempo de aceptar a Jesucristo, que es el único que tiene el poder para transformar los corazones. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oramos. Dios, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Qué bueno que nos diste a Jesús, que es el agua de vida. Señor, necesitamos ser transformados, liberados, que nuestras vidas sean llenas, Señor, de tu Espíritu Santo. Sin ti somos nada, Dios, y tú lo sabes. Queremos, oh Señor, que desveles nuestras vidas y que saques, Señor, todo lo malo que hay en ellas. Que tú, Señor, puedas llenar nuestras vidas y convertirnos en fuente de agua que brote, Señor, y que pueda alcanzar a otros. Oh Dios, queremos pedirte que derrames tu gracia y tu bendición sobre cada persona que escuche este mensaje, sobre cada persona que ve este video, sobre cada persona que comparte esta palabra, para que conforme a tu gracia y tu misericordia, tu Espíritu Santo, Señor, realice la obra que debe realizar. Queremos ser instrumentos de tu gracia y de tu amor. Ayúdanos a creer en ti, Señor, y a dejar que el agua de vida que representas para nuestras vidas pueda fluir a través de nosotros y pueda utilizarnos como instrumentos de salvación. Te agradecemos, Dios, por la gracia que has tenido con nosotros durante esta mañana, y te pedimos que nos permitas seguir estudiando tu palabra y creciendo mucho más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.